A orillas del eterno río Nilo, donde la tierra se vuelve fértil gracias a la danza anual de las inundaciones, surgió hace miles de años una civilización cuya grandeza ha dejado huellas imborrables en la historia de la humanidad. Egipto, la tierra de los faraones, no fue solo un reino, fue un imperio que desafió los límites de la arquitectura, la astronomía, la religión y la administración política. Su poder parecía eterno, y para quienes vivieron bajo el reinado de los grandes faraones, el mundo se reducía a la autoridad del trono y la omnipresencia de los dioses que ellos representaban. Desde las primeras dinastías, Egipto se distinguió por su capacidad de transformar la geografía y los recursos naturales en símbolos de poder. Las pirámides de Giza, levantadas con precisión geométrica que aún hoy desafía a los ingenieros modernos, no eran simplemente tumbas, eran monumentos al dominio humano sobre la muerte y el tiempo. Cada piedra, cada pasaje secreto, cada jeroglífico grabado en su interior, era testimonio de un conocimiento profundo de matemáticas, geometría y astronomía. Los templos, como Karnak y Luxor, se erigieron no solo como centros religiosos, sino como núcleos de influencia política y cultural, donde los sacerdotes ejercían un poder que rivalizaba con el del mismo faraón. El gobierno egipcio funcionaba como un sistema complejo y sofisticado. La administración centralizada, apoyada por una burocracia altamente organizada, aseguraba que los alimentos, los tributos y los recursos llegaran a los rincones más remotos del imperio. La construcción de canales, embalses y obras hidráulicas demuestra la ingeniería avanzada y la comprensión ecológica que los egipcios poseían. Los faraones, considerados dioses vivientes, delegaban el poder a visires y escribas, quienes registraban cada transacción, cada cosecha, cada movimiento de tropas, creando archivos que hoy constituyen la base del conocimiento sobre esta civilización. Pero incluso el poder más sólido es vulnerable al desgaste interno. Con el paso de los siglos, Egipto comenzó a enfrentar conflictos dinásticos, disputas por la sucesión del trono y rebeliones de provincias que cuestionaban la autoridad central. Durante el Reino Medio, y más intensamente, en el Reino Nuevo, los faraones tuvieron que lidiar con ambiciones locales que desafiaban su mandato. Los textos históricos y las inscripciones funerarias muestran un patrón recurrente. Faraones jóvenes y ambiciosos que eran asesinados, conspiraciones palaciegas que amenazaban la estabilidad del reino y tensiones entre sacerdotes rivales que competían por influencia sobre el faraón y el pueblo. A esto se sumaron las amenazas externas. Los hititas del norte, los nubios del sur y posteriormente los asirios y persas pusieron a prueba la resiliencia de Egipto. Cada invasión debilitaba la economía, erosionaba la autoridad de los faraones y obligaba a reconfigurar el territorio. Durante la conquista persa en el siglo VI a.C., Egipto se convirtió en una provincia más de un imperio extranjero, aunque sus tradiciones y conocimientos se mantuvieron intactos. Incluso Alejandro Magno, al conquistar Egipto en el año 332 a.C., reconoció la riqueza cultural y científica de este pueblo, fundando Alejandría como un centro de aprendizaje que perpetuara la memoria de los antiguos egipcios. Lo que distingue a Egipto y convierte su historia en un misterio eterno no es solo la caída del poder político, sino los secretos que dejaron sus templos, pirámides y tumbas. Los jeroglíficos no eran simples adornos. Eran códigos que contenían fórmulas de medicina, conocimientos astronómicos, rituales de iniciación y guías para la vida después de la muerte. Los papiros médicos revelan tratamientos para fracturas, infecciones y enfermedades complejas, mostrando una comprensión anatómica que no se superaría en Europa hasta milenios después. Los templos estaban alineados con precisión respecto a los solsticios y equinoccios, sugiriendo un conocimiento avanzado de astronomía y ciclos solares que permitían sincronizar festividades religiosas con eventos astronómicos. Además, los secretos de Egipto abarcan la magia y la alquimia, los rituales de protección en tumbas y templos, las fórmulas inscritas en amuletos y las representaciones de deidades en relieves eran una forma de canalizar fuerzas que los antiguos egipcios
consideraban esenciales para mantener el equilibrio del universo. Este conocimiento, cuidadosamente custodiado por sacerdotes y escribas, se transmitía únicamente a iniciados y faraones, lo que hace que todavía hoy existan enigmas que los arqueólogos y egiptólogos modernos luchan por interpretar. A pesar de la pérdida de poder político y militar, Egipto nunca desapareció. Su influencia perduró en la cultura, la ciencia y la religión de civilizaciones posteriores. Roma adoptó la mitología egipcia, el arte y la arquitectura, mientras que Alejandría se convirtió en un faro del saber en el mundo mediterráneo. Incluso después de la caída de los últimos faraones y la cristianización del país, los secretos egipcios continuaron escondidos, esperando a ser redescubiertos por arqueólogos y aventureros siglos después. El ocaso de Egipto nos enseña que la grandeza no siempre reside en la fuerza bruta o el control político. Su poder se transformó en legado, sus templos y tumbas en guardianes silenciosos de un conocimiento que desafía el tiempo. Cada piedra, cada jeroglífico, cada papiro, es un testimonio de que los secretos de esta civilización no se pierden, sino que esperan pacientemente a quienes tienen la curiosidad, la paciencia y el valor de descubrirlos. La historia de Egipto es, en su esencia, la historia de un poder que se desvanece, pero que deja una sombra eterna, una huella indeleble que sigue persiguiéndonos. Entre arena, monumentos y papiros, los secretos de los faraones nos llaman a mirar más allá de la superficie, a contemplar la relación entre el conocimiento, el poder y la memoria, y a entender que incluso en la pérdida, la grandeza puede persistir de manera invisible, insobornable e inmortal. Egipto, aún en su declive político y militar, continuó dejando señales de un conocimiento que sobrepasaba la imaginación de cualquier civilización contemporánea. Los templos, construidos con precisión matemática y dedicados a dioses que encarnaban fuerzas universales, eran más que lugares de culto. Eran centros de poder espiritual y científico, guardianes de secretos que solo unos pocos iniciados podían comprender. Entre columnas gigantescas, relieves intrincados y estatuas monumentales, los sacerdotes registraban en jeroglíficos fórmulas que combinaban astronomía, geometría y medicina. Cada inscripción, cada símbolo, tenía un propósito específico, desde la preservación de cuerpos hasta la comprensión de los ciclos del cosmos. Las pirámides, la máxima expresión del ingenio egipcio, continúan desafiando a historiadores, arquitectos e ingenieros. La Gran Pirámide de Giza, construida bajo el reinado del faraón Keops, no solo es un mausoleo monumental, sino también un instrumento de observación astronómica y un archivo simbólico del conocimiento antiguo. Su orientación exacta hacia los puntos cardinales, la disposición de sus cámaras interiores y la alineación con estrellas específicas indican que los egipcios poseían un dominio del cielo nocturno que no se igualaría hasta siglos después en otras culturas. Se han hallado teorías que sugieren que ciertas cámaras ocultas dentro de la pirámide podrían haber sido diseñadas como espacios rituales o como almacenes de información codificada, una biblioteca silenciosa que los siglos no han logrado revelar completamente. Los templos menores, como los dedicados a Hathor, Osiris y Horus, también contienen secretos que perduran. Los relieves y jeroglíficos muestran escenas que parecen representar no solo rituales religiosos, sino fórmulas de sanación y protección espiritual. Los papiros que han sobrevivido hasta nuestros días describen tratamientos para heridas, fracturas y enfermedades, utilizando hierbas, ungüentos y técnicas quirúrgicas que evidencian un conocimiento anatómico avanzado. Incluso la práctica de la momificación, con sus complejos rituales y uso de resinas, aceites y hierbas, revela un entendimiento profundo de química y preservación que permaneció desconocido en otras culturas durante milenios. Otro de los secretos más enigmáticos de Egipto es su relación con la astronomía y el calendario. Los templos y obeliscos estaban alineados con precisión respecto a eventos celestes, como solsticios y equinoccios, indicando que los antiguos egipcios podían calcular ciclos solares y lunares con exactitud. Estos conocimientos eran esenciales para la agricultura, la planificación de festividades religiosas y el mantenimiento del orden social. Cada ciclo del Nilo,
Cada crecida y cada sequía estaba registrado y estudiado por sacerdotes que vinculaban los fenómenos naturales con la voluntad divina. La astronomía egipcia no era solo observación del cielo, sino un puente entre la vida humana y las fuerzas cósmicas, un conocimiento que permaneció oculto a quienes no eran iniciados. Además, la simbología egipcia permanece como un código que desafía a los investigadores modernos. Los amuletos, relieves y estatuas no eran simples objetos artísticos. Representaban conceptos filosóficos y científicos avanzados. El ojo de Horus, el símbolo del escarabajo y la serpiente Ureo, eran mucho más que iconografía religiosa. Codificaban ideas sobre protección, ciclos de regeneración, equilibrio y energía vital. Estos símbolos, cuidadosamente inscritos en tumbas y templos, eran un lenguaje secreto de transmisión de conocimientos, un registro que resistió el paso del tiempo y la destrucción de imperios. Los secretos de Egipto también se encuentran en sus textos antiguos, desde los papiros médicos hasta los textos funerarios. El Libro de los Muertos contiene rituales y conjuros diseñados para guiar el alma en el más allá, pero también evidencia un profundo entendimiento de psicología, espiritualidad y ética. Los antiguos egipcios creían que la preservación del conocimiento era tan importante como la preservación del cuerpo, y desarrollaron sistemas de escritura, arquitectura y rituales que aseguraban que sus secretos sobrevivieran incluso después de la caída de su poder político. Incluso cuando Egipto fue conquistado por imperios extranjeros, sus secretos persistieron. Los romanos, los griegos y los árabes que ocuparon estas tierras adoptaron y adaptaron conocimientos egipcios, pero solo los más observadores pudieron percibir la profundidad de lo que se transmitía. Los templos continuaron siendo centros de aprendizaje oculto, los papiros fueron preservados en bibliotecas, y las tradiciones rituales sobrevivieron en la memoria colectiva. Cada descubrimiento arqueológico contemporáneo, desde tumbas intactas hasta inscripciones casi borradas por el tiempo, confirma que Egipto dejó un legado intencionalmente cifrado, esperando ser descifrado por generaciones futuras. El estudio de estos secretos no solo revela la grandeza de la civilización egipcia, sino también su visión del mundo. Egipto entendía la interconexión entre la naturaleza, la divinidad y la humanidad, y codificó esta comprensión en estructuras físicas, textos sagrados y símbolos que han sobrevivido hasta nuestros días. Sus pirámides, templos, papiros y amuletos son testigos silenciosos de un conocimiento que desafía al tiempo, recordándonos que incluso cuando un imperio pierde su poder, su sabiduría puede trascender siglos y continentes. El poder que una vez irradiaba desde las márgenes del Nilo comenzó a desvanecerse lentamente, como la bruma que se disipa al amanecer sobre el desierto. Durante siglos, Egipto había consolidado su autoridad gracias a faraones visionarios, templos imponentes y un conocimiento que parecía tocar lo divino. Sin embargo, incluso las estructuras más sólidas son vulnerables al desgaste del tiempo, a las ambiciones internas y a las presiones externas. La decadencia del imperio egipcio no fue un fenómeno repentino, fue un proceso complejo, marcado por conflictos dinásticos, corrupción administrativa, tensiones religiosas y sucesivas invasiones que minaron la cohesión social y la autoridad central. Las disputas internas comenzaron a resquebrajar el poder faraónico desde el interior. A lo largo del tercer período intermedio, que se extendió aproximadamente desde el siglo 177 hasta el siglo 650 a.C., Egipto estuvo fragmentado. Diferentes dinastías competían por la supremacía, y el país se dividió en reinos que rivalizaban entre sí, debilitando la fuerza que antes emanaba de Tebas, Menfis y otras ciudades clave. Los faraones ya no eran dioses intocables. Sus decisiones podían ser cuestionadas por nobles ambiciosos y sacerdotes influyentes, quienes manipulaban la política a su favor. El equilibrio que había sostenido a Egipto durante milenios comenzó a desmoronarse, dejando abierta la puerta a invasores extranjeros. Las invasiones de pueblos vecinos intensificaron esta decadencia. Los cushitas del sur, los persas del este
y posteriormente los macedonios y romanos, penetraron en territorios egipcios debilitados, imponiendo tributos y alterando estructuras de poder. A pesar de estas ocupaciones, los secretos de Egipto no se perdieron. Los invasores pudieron controlar políticamente la región, pero nunca comprendieron completamente la profundidad del conocimiento que los egipcios habían acumulado. Los templos continuaron funcionando como guardianes del saber. Los papiros fueron protegidos y las tradiciones rituales sobrevivieron en la memoria colectiva de sacerdotes y escribas. Cada conquista fue, paradójicamente, una oportunidad para preservar y diseminar la sabiduría egipcia más allá de sus fronteras. Mientras la autoridad política se debilitaba, Egipto experimentó transformaciones culturales profundas. La influencia de religiones extranjeras comenzó a mezclarse con la fe tradicional, modificando prácticas y rituales. La llegada de los griegos bajo Alejandro Magno en el año 332 a.C. introdujo la filosofía helénica, la ciencia y la matemática, fusionándose con la herencia egipcia. Alejandría se convirtió en un faro del conocimiento, uniendo bibliotecas, templos y academias donde se preservaba y estudiaba la sabiduría heredada de los faraones. La ciudad fue diseñada para albergar y proteger textos y conocimientos que, de otro modo, podrían haberse perdido en el caos político de los siglos anteriores. Entre los secretos más ocultos de esta etapa se encuentran los rituales que combinaban espiritualidad, ciencia y magia. Los papiros del templo de Esna y de Dendera, por ejemplo, contienen fórmulas complejas de protección, conjuros que incluyen elementos de astronomía, geometría y observación de fenómenos naturales. Los sacerdotes utilizaban estas prácticas para guiar a la sociedad, mantener la armonía y preservar la memoria de los faraones, incluso cuando sus tumbas y templos estaban siendo saqueados. La alquimia, entendida como la manipulación de sustancias para lograr transformaciones físicas y espirituales, se desarrolló en paralelo con la medicina y la astrología, convirtiéndose en una disciplina avanzada que se extendió más tarde a Grecia y al mundo árabe. El lenguaje jeroglífico, una de las claves más importantes de los secretos egipcios, continuó evolucionando y sirviendo como instrumento de preservación del conocimiento. Cada símbolo representaba conceptos filosóficos, matemáticos y astronómicos. Los escribas, entrenados desde jóvenes en templos y escuelas, dominaban este lenguaje para registrar ceremonias, leyes, tratados de medicina y mapas celestes. La escritura no era solo comunicación, era un método de codificación del saber, una forma de asegurar que el legado egipcio sobreviviera incluso cuando el poder real se desvanecía. La decadencia política no significó la pérdida del legado cultural y científico. Durante los últimos siglos antes de Cristo, Egipto se convirtió en un centro de aprendizaje para culturas vecinas y futuras civilizaciones. Los griegos y romanos estudiaban matemáticas, astronomía y medicina egipcia, y adoptaron técnicas de construcción, planificación urbana y rituales religiosos que transformaron su propio desarrollo cultural. El poder militar desapareció, pero el conocimiento se expandió, demostrando que los secretos de una civilización no dependen del control territorial, sino de la preservación de sus ideas y su transmisión a futuras generaciones. Incluso en los siglos posteriores, cuando Egipto fue cristianizado y más tarde influido por la expansión islámica, los secretos de sus templos, pirámides y papiros permanecieron ocultos bajo capas de historia. Las ruinas y las tumbas conservaban códigos que solo podían ser descifrados por aquellos con conocimiento suficiente y la paciencia necesaria. Exploradores, arqueólogos y egiptólogos modernos han desenterrado fragmentos de este legado, descubriendo que Egipto no solo fue un imperio de poder, sino también un custodio del conocimiento universal, capaz de desafiar el tiempo y la comprensión humana. La decadencia final de Egipto nos enseña que incluso cuando un imperio pierde su fuerza, los secretos y la sabiduría que acumuló pueden perdurar más allá de la política, la guerra y las fronteras. Sus pirámides, templos y papiros son testigos de un conocimiento que sigue desafiando nuestra comprensión. Cada descubrimiento arqueológico nos recuerda que Egipto no desapareció por completo, transformó su poder en legado, sus secretos en símbolos y sus ideas en pilares que sostienen la historia del conocimiento humano.
Egipto siempre ha sido un enigma para la humanidad. Incluso siglos después de la desaparición de sus faraones y de la fragmentación de su poder político, los secretos que dejó continúan desafiando nuestra comprensión. Entre arenas doradas y piedras monumentales, se ocultan misterios que resisten al paso del tiempo. Cámaras secretas, tumbas que nadie ha encontrado, templos subterráneos y reliquias de valor incalculable. Estos enigmas no solo despiertan la curiosidad, sino que sugieren que la civilización egipcia comprendía aspectos de la vida, la muerte y el universo que superan nuestra lógica moderna. Las pirámides, por ejemplo, esconden aún incógnitas que los expertos intentan descifrar. La Gran Pirámide de Giza, construida bajo el reinado del faraón Keops, no solo es un mausoleo monumental, sino también un complejo de pasajes y cámaras cuyo propósito exacto sigue siendo debatido. Investigaciones recientes han detectado vacíos internos y espacios aún no explorados, lo que plantea la posibilidad de que existan cámaras ocultas que contengan textos, objetos rituales o incluso conocimiento prohibido. La precisión de su construcción, con alineaciones perfectas respecto a los puntos cardinales y a estrellas específicas, sugiere un entendimiento profundo de astronomía y geometría que continúa maravillando a ingenieros y científicos. Los templos antiguos también guardan secretos impresionantes. Lugares como Karnak, Luxor y Dendera contienen pasadizos, cámaras subterráneas y criptas que no siempre han sido accesibles. En estos espacios se realizaban rituales complejos, se almacenaban objetos sagrados y se preservaba información sobre la astronomía, la medicina y la magia egipcia. Cada relieve jeroglífico o escultura tiene un propósito que va más allá de lo estético. Es un símbolo codificado que registra la filosofía, la ciencia y la espiritualidad de un pueblo que entendía la interconexión entre los hombres, los dioses y el cosmos. Entre los secretos más intrigantes se encuentran las tumbas perdidas. Aunque muchos faraones fueron enterrados con lujo extremo, la búsqueda de sus tumbas ha revelado que algunos reyes desaparecieron sin dejar rastro. El faraón Akenatón, por ejemplo, cambió el rumbo religioso y político de Egipto durante su reinado, y su tumba permanece un misterio. Otros entierros, escondidos deliberadamente por escribas y sacerdotes, podrían contener textos que revelen rituales secretos, fórmulas alquímicas o incluso conocimientos avanzados de astronomía y medicina. La protección de estas tumbas mediante laberintos, trampas y cámaras ocultas indica que los egipcios comprendían el valor eterno del conocimiento y la necesidad de preservarlo para generaciones futuras. Los artefactos también desempeñan un papel fundamental en estos misterios. Amuletos, estatuas, máscaras funerarias y objetos rituales no solo servían como protección espiritual o símbolo de estatus, sino que codificaban información. Los escribas utilizaban combinaciones de materiales, formas y símbolos para transmitir conocimientos complejos sobre salud, astrología, ciclos agrícolas y la vida después de la muerte. Cada objeto recuperado en excavaciones es una pieza de un rompecabezas que todavía no hemos logrado completar, un mensaje cifrado que nos habla de la profundidad del ingenio egipcio. Los secretos de Egipto no se limitan a lo tangible. Las prácticas rituales, los conjuros y los textos mágicos representan conocimientos que combinaban ciencia, espiritualidad y filosofía. Los papiros mágicos contenían instrucciones para proteger a los vivos y guiar a los muertos, combinando fórmulas de observación astronómica, cálculos matemáticos y aplicaciones prácticas de medicina. Los rituales de purificación y las ceremonias de iniciación permitían a los sacerdotes acceder a niveles de conocimiento restringido, creando un sistema de preservación del saber que sobrevivió incluso cuando la estructura política del país se derrumbó. El descubrimiento de nuevas cámaras y tumbas continúa sorprendiendo a la comunidad científica. En los últimos años, exploraciones mediante tecnología avanzada como escáneres muónicos y sensores infrarrojos han detectado espacios ocultos dentro de pirámides y templos que permanecen inaccesibles. Estos hallazgos generan expectativas de que los secretos más valiosos de Egipto todavía no han sido revelados. Cada nuevo descubrimiento sugiere que la civilización egipcia
dejó pistas estratégicamente ocultas, un legado cifrado que sigue esperando a ser descifrado por aquellos suficientemente pacientes y audaces para enfrentar los misterios que el tiempo no ha logrado borrar. El legado de Egipto demuestra que incluso cuando el poder político se desvanece, la sabiduría y los secretos pueden trascender siglos. La arquitectura, los textos y los rituales fueron concebidos para durar más que cualquier faraón, más que cualquier ejército, más que cualquier imperio. Cada pirámide, cada templo y cada papiro es un recordatorio de que la civilización egipcia entendía la eternidad del conocimiento y que sus secretos permanecen vivos, desafiando nuestra comprensión y alimentando un misterio que continúa fascinando a la humanidad. El estudio de estos misterios arqueológicos revela un patrón claro. Egipto no buscaba solo el poder temporal, sino la preservación del saber para la eternidad. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos acerca a comprender cómo un pueblo que perdió su dominio político pudo crear un legado intelectual, espiritual y científico capaz de perdurar milenios, enseñándonos que los secretos más profundos no se pierden, simplemente esperan a ser descubiertos. Aunque los faraones dejaron de gobernar y las arenas del desierto reclamaron templos, pirámides y ciudades, Egipto no desapareció. Su poder político se desvaneció, pero su influencia perdura, no solo en monumentos, sino en el pensamiento, la ciencia y la cultura de la humanidad. Cada descubrimiento arqueológico, cada papiro descifrado y cada símbolo interpretado revela que los secretos de esta civilización no son reliquias del pasado, sino faros que guían nuestro entendimiento del mundo. El conocimiento egipcio sigue presente en la arquitectura moderna. Ingenieros y arquitectos estudian la construcción de pirámides y templos para entender cómo lograron estabilidad y durabilidad sin las herramientas modernas. Los principios de geometría y alineación astronómica que los egipcios aplicaban son reproducidos hoy en construcciones avanzadas, observatorios y monumentos que buscan precisión y armonía con el entorno natural. La ingeniería del pasado nos recuerda que la observación del mundo natural, combinada con la creatividad humana, puede producir obras que trascienden generaciones. La medicina egipcia, registrada en papiros como el papiro Edwin Smith y el papiro Ebers, continúa sorprendiendo. Sus tratamientos para fracturas, heridas y enfermedades no solo reflejan un conocimiento anatómico avanzado, sino también un enfoque holístico que integra remedios naturales, cirugía y espiritualidad. Hoy, investigadores estudian estas técnicas para entender el origen de ciertos procedimientos médicos modernos. Los egipcios comprendían que la salud del cuerpo estaba conectada con el equilibrio espiritual y la armonía con la naturaleza, un principio que sigue influyendo en prácticas médicas alternativas y enfoques holísticos de la salud. La astronomía egipcia también tiene vigencia. Las observaciones del cielo nocturno, las alineaciones precisas de templos y pirámides, y los cálculos de solsticios y equinoccios muestran que comprendían ciclos cósmicos que regulaban la agricultura y la vida social. Esta observación detallada del universo permitió a los egipcios desarrollar calendarios precisos que influyeron en civilizaciones posteriores. Hoy historiadores de la astronomía reconocen que el legado egipcio forma la base de los estudios astronómicos en Grecia-Roma y en el mundo árabe medieval, mostrando que sus secretos se propagaron a lo largo del tiempo y continúan guiando nuestro entendimiento de los cielos. Los símbolos egipcios, cargados de significado, siguen inspirando la cultura y el arte contemporáneo. El ojo de Horus, el escarabajo y la serpiente Ureo no son simples ornamentos, son símbolos de protección, regeneración y poder. Artistas, escritores y diseñadores han incorporado estos símbolos en sus obras, reinterpretando un lenguaje antiguo para transmitir ideas universales sobre la vida, la muerte y la energía que conecta a todos los seres. Los jeroglíficos, además, son estudiados como un lenguaje codificado que revela cómo los egipcios concebían la relación entre lo tangible y lo intangible, entre la materia y el espíritu. El estudio arqueológico moderno continúa descubriendo secretos que los antiguos egipcios dejaron deliberadamente ocultos. Nuevas tecnologías, como el escaneo muónico y la tomografía de alta resolución,
han permitido identificar cámaras ocultas en pirámides, templos y tumbas, sugiriendo que aún existen conocimientos y objetos que esperan ser revelados. Cada hallazgo confirma que los egipcios planificaron cuidadosamente la preservación de su saber, anticipando que generaciones futuras tendrían que ser pacientes, meticulosas y audaces para acceder a sus secretos. La influencia de Egipto también se observa en la filosofía y la espiritualidad. Sus ideas sobre la eternidad, la conexión entre el hombre y los dioses, y la importancia de la armonía con el cosmos, han permeado religiones y corrientes de pensamiento en todo el mundo. Desde la Grecia clásica hasta el pensamiento esotérico medieval, los conceptos egipcios de vida, muerte y conocimiento trascendental siguen siendo estudiados, reinterpretados y aplicados. Los secretos de Egipto nos recuerdan que el conocimiento profundo no depende de la fuerza, sino de la comprensión y la preservación de lo que es valioso. Incluso, la economía y la administración modernas pueden aprender de los egipcios. Su capacidad de organizar recursos, controlar territorios extensos, planificar obras hidráulicas y mantener la estabilidad social mediante registros detallados, ofrece lecciones sobre gestión y planificación que son aplicables hoy en día. La combinación de eficiencia administrativa y visión espiritual demuestra que la civilización egipcia comprendía la importancia de equilibrar el poder material con la sabiduría ética y cultural. El legado de Egipto es, en definitiva, un recordatorio de que los secretos de una civilización no se pierden cuando su poder se desvanece. Sus templos, pirámides, papiros y símbolos son testigos de un conocimiento que desafía siglos, que alimenta la curiosidad humana y que nos persigue en nuestra búsqueda de comprender el mundo. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos acerca a entender cómo un imperio que perdió su dominio político logró transformar su sabiduría en un legado eterno. Al contemplar las ruinas, los textos y los artefactos, comprendemos que Egipto nos enseñó una lección fundamental. El poder puede desaparecer, pero el conocimiento, la cultura y los secretos cuidadosamente preservados continúan influyendo, guiando y persiguiéndonos. Cada piedra, cada papiro y cada símbolo es un recordatorio de que la historia no termina con la caída de un imperio. Continúa en las mentes y en los corazones de quienes buscan comprender lo incomprensible y descubrir lo que los antiguos egipcios, con paciencia y sabiduría, dejaron para siempre. Así, los secretos de Egipto permanecen vivos. Nos siguen desafiando, nos inspiran y nos recuerdan que el verdadero poder de una civilización reside no en la fuerza militar, sino en la profundidad de su conocimiento y en su capacidad de perdurar a través de los siglos, dejando un legado que todavía hoy nos persigue.